Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bien, seguimos con el tema sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Vamos al Salmo número 7, versículo 17. Dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Alabaré conforme a su justicia. Y luego vayamos al Salmo 116, brinque hasta el Salmo 116, verso 17. Dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová, o el nombre de Yahvé, o el nombre de Jesús, o el nombre de nuestro Dios, como usted quiera llamarlo, es el mismo, ¿de acuerdo? Pero dice entonces, la parte importante, mis hermanos, es sacrificio de alabanza. Ninguno de los que decimos ser cristianos debemos de venir sin la intención de ofrecer algo a Dios, sin la intención de darle algo a Dios de nuestra vida. Está claro que Dios no terminó con el significado del sacrificio. Está claro que aún en el Nuevo Testamento todavía habla de sacrificio, pero un sacrificio diferente a lo que era en el Antiguo Testamento. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento simplemente es sombra de lo que había de venir. Entonces, en Cristo Jesús, mis hermanos, se cumple ese holocausto, ese sacrificio completo. Pero lo que Dios ahora desea de cada uno de nosotros es que traigamos sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que ahora Dios pide de cada uno de nosotros, de ti y de mí? Dice entonces: alabaré a Jehová, en el versículo 17 del 7, conforme a su justicia. El sacrificio que Dios desea es que le alabemos, que proclamemos. Ahora, no solamente está hablando de cantar, no solamente está hablando de aplaudir y una música aquí a un lado de mí, y no, está hablando de una vida que hable de Jesús, de una vida que proclame de Jesucristo, una vida que confíe verdaderamente en Dios. El Salmo allí, el 116, 17, dice: te ofreceré sacrificios de alabanza. Alabanza es proclamación, hablar virtudes, cantar los atributos de Dios. Lo que ahora Dios nos pide, mis hermanos, es que donde estemos, ya sea en nuestra oración personal, ya sea en nuestra reunión colectiva como hoy en esta mañana, que estemos conscientes de lo que Dios pide es un sacrificio de alabanza. Esto me da a entender a mí, mis hermanos, que ninguno de los que estamos aquí, ninguno, escuchen, debe de venir sin ofrecerle a Dios algo. Y no estoy hablando ni del diezmo ni de la ofrenda. Estoy hablando de algo más que Dios quiere de cada uno de nosotros, con el entendimiento de lo que Dios desea es un sacrificio. Cuando estamos hablando de sacrificio, ¿qué podemos entender con esta palabra? Algo que cuesta, algo que tienes que dar, algo que no es fácil, algo que ante cualquier adversidad y situación se está ofreciendo. Lo que Dios desea entonces es que tú aprendas y que yo aprenda
a darle sacrificio. ¿Cuántas veces en realidad no queremos ofrecer nada? No queremos dar nada. No queremos nada que nos cueste. Si me va a implicar dar, si me va a implicar caminar, si me va a implicar hacerlo, si me va a implicar levantarme muy temprano, no voy. El simple hecho de, bueno, no quiero decir simple hecho, porque o el gran detalle de haber venido hoy en esta mañana, pues le implicó a usted un sacrificio, ¿verdad? ¿Cuántos, como yo lo he dicho, lucharon contra la cobija, contra el agua? Se bañaron y estaban a gusto en la cama, pero dijeron, vamos a ir. Y le gritaste a tus hijos, hijos, arréglense porque vamos a... ¿Y qué? Los niños sí, rápido, felices y contentos. Claro que no. Es más, el marido viene todo gruñón también, ¿sí o no? Y no quiero ir, pero bueno, vamos pues ya para que no se den de lata. Bueno, estamos hablando de un sacrificio, algo que nos cuesta, algo que tenemos que dar. Yo quiero ir, pero yo ya sé que al ir yo tengo que dar. Yo tengo que ofrendar. No hablo de dinero, recuerde, estoy hablando de algo en el corazón que yo tengo que dar. Tengo que cantar, te ofreceré sacrificios de alabanza. Salmo 116 lo estamos leyendo. Verso 17, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Ese es, mis hermanos, el sacrificio que ahora Dios quiere que tú le ofrezcas. Entonces, no cabe en que ninguno pueda decir, no quiero, no siento, no sé, no me gusta, no me nace. No, porque si venimos y creemos en Dios como el Señor de nuestras vidas, entonces tenemos que ofrecer un sacrificio de alabanza. Ahora, el sacrificio de alabanza a Dios constituye la labor más sublime que tiene un creyente. ¿Por qué? Porque en ese sacrificio se resume su condición espiritual. En ese sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver un poquito más adelante que cuando alguien ofrecía, hablando de los términos en la Biblia, cuando alguien ofrecía un sacrificio, sabía lo que significaba y lo que era traer un sacrificio en aquel tiempo, por la paz, por el pecado, por una ofrenda de amor, una ofrenda de frutos. Había diversas significados de las ofrendas, de los sacrificios que se ofrecían. Pero sabía esto, que era la labor más sublime que todo creyente tenía al ofrecer, ya que a través de él se expresa el amor a Dios como expresión de gratitud por todo lo que Dios es en la persona, por todo lo que es en la vida espiritual y en la física de cualquier creyente en Dios y aquel que le busca. Quiere decir que lo que Dios demandó desde el principio hasta hoy día es que nunca vengas con las manos vacías. Que nunca vengas, ¿por qué? Porque en lo que tú le vas a ofrecer vas a expresar tu amor, tu gratitud, lo que significa Dios para ti. Pues yo me acuerdo cuando íbamos a la iglesia tradicional, en realidad no había enseñanza, no sabíamos nada, íbamos porque si no íbamos no nos iban a dar domingo, entonces íbamos. Y yo recuerdo que siempre buscábamos el servicio que fuera el más cortito, porque lo que quería era, y estaba ya fuera de las puertas y no oía nada, no sabía nada. Y al final pues yo leíamos la hojita parroquial porque ahí decía el evangelio. Entonces, y mi mamá cuando llegábamos nos iba a preguntar, ¿verdad? A ver, ¿de qué hablaron? Entonces pues ya, pues de
era tranza lo que hacíamos, ¿no? Pero en realidad no había un verdadero significado en nuestro corazón de lo que deberíamos de hacer. Pero cuando venimos a Cristo, mis hermanos, el significado en nuestros corazones es expresarle a Dios lo que Él significa, la gratitud que hay de nosotros para con Él, porque nos bendice en la vida espiritual, en la física, ¿sí? Y en todas las maneras en que le buscamos. Y creo que el ser humano tiene mucho que y por qué alabar a Dios cada día, ¿verdad? Pues hay un gran poder cuando se le honra a Dios. Y las Sagradas Escrituras muestran muchos ejemplos sobre la alabanza y la adoración que se elevan a Dios. ¿Por qué? Por los milagros, por las respuestas, por las victorias que Dios entregaba a su pueblo en medio de grande dificultad. Ahora estamos hablando de sacrificios de alabanza a Dios. En la Biblia entonces podemos encontrar diversidad de versículos que hablan sobre este sacrificio de alabanza. Pero sin embargo, mis hermanos, en el Antiguo Testamento se puede ver que el pueblo de Dios realizaba sacrificios de animalitos y que debían ser entregados de lo mejor del rebaño, de lo mejor del ganado, de lo mejor de los animalitos. Ese debía de ser entregado en sacrificio. Pues cuando se llevaba un animal enfermo, herido, o con manchas, o con algún defecto, eso era inaceptable, mis hermanos, para Dios. Y quiero que podamos entender claramente esto. Este tipo de sacrificios era inaceptable para Dios. Quiere decir, mis hermanos, que lo que Dios pedía era la perfección, lo mejor en el sacrificio que cada uno ofrecía. Pero fíjese que cuando Jesús me asombra, y podemos entender ahora, cuando Jesús llegó al templo, ¿se acuerda? Después en Jerusalén, cuando entró triunfalmente a Jerusalén, después de eso llega al templo y se encuentra con que la casa de Dios la habían convertido en cueva de ladrones, negociantes del evangelio, tranzas en los holocaustos. Habían tergiversado todo completamente, habían hecho trampa en las cuestiones sacrificiales. Y por eso Jesús, en esa ira santa, en ese enojo, ¿sí?, agarró a los cambistas, les aventó las mesas, volteó todo, porque él se enojó y dijo: han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya no estaba siendo verdaderamente cumplido como Dios le había dicho. Estaban ofreciendo las cosas más horrendas. ¿Y qué quieren decir con eso? Dios no es importante. No le estaban dando el valor a Dios, a las cosas de Dios, al lugar de Dios, como debería de ser. No estaban ofreciendo un verdadero sacrificio. A la gente ya no le estaba costando absolutamente nada el ir a la iglesia, porque ahí lo tenía todo. Porque el pastor se encargaba, el sacerdote, el dirigente se encargaba de darles todo. Ustedes no carguen, ustedes no lo traigan desde su casa. Aquí tenemos. ¿Y qué llevó eso como resultado, mis hermanos? El corazón del hombre está inclinado a lo malo, ¿sí o no? Entonces, no carguen, ustedes nada más tráiganme su dinerito y aquí les doy su animalito para que lo ofrezcan. Si era defectuoso, si tenía problemas ese animalito, si estaba pintado, si tenía alguna anormalidad, no importa, porque decían: lo que Dios ve es el corazón. Y mientras enriqueciendo las arcas de sus bolsillos. Dios quería, mis hermanos, en ese sacrificio de alabanza que Dios nos pide hoy en día, y también en aquellos tiempos, Dios quería enseñarle a su pueblo que el sacrificio y la ofrenda
no debería de tener imperfecciones, pues ellas representaban, o sea, este sacrificio y esta ofrenda representaban a Cristo en la perfección de su sacrificio, en la perfección de su persona. Vean eso entonces. Todo lo que Dios quería enseñarles a base de peras, manzanitas, es como la clase bíblica que Dios le estaba enseñando a Israel. Le enseñó, no, mira, cuando me traigan ofrenda, háganlo de esta manera, mira, que sea un animalito así, que sea. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo Jesús era enseñarles que llegaría un día en que verían una ofrenda, un sacrificio, un cordero perfecto que cumpliría a la perfección todo. Entonces, todo lo que el hombre en el tiempo bíblico ofrecía representaba a Cristo Jesús. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 22, versículo 19. En el libro de Levítico, fíjense, en los primeros libros de la Biblia, dice en el capítulo 22, del versículo 19 al 24, dice: para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será que sin defecto. Dice: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Fíjense, ¿qué era lo que le estaba diciendo exactamente a Israel, a su pueblo? Cuando ustedes ofrezcan, no deberá de tener ninguno de estos defectos. Ahora, quiere decir que si alguien tenía sus animalitos que le iba a ofrecer a Dios, tendría que tener una selección entre lo que iba a ofrecer. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Bueno, vayamos y terminemos este versículo. Dice: no ofreceréis a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la semana pasada el altar? Donde se debería de poner lo mejor sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Dice: no ofreceréis a Jehová animal con testículo herido o mayugado, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Fíjense, Dios dando la indicación de cómo debería de ser la ofrenda, el sacrificio. Y eso, estamos viendo la historia bíblica. Y a mí, ¿y ahora qué tengo que ver yo con eso? Bueno, vayamos a Deuteronomio, acercándonos más al Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 17, en el versículo 1. Deuteronomio capítulo 17, en el verso 1. Dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. Dios quería el esfuerzo, la dedicación en esa ofrenda que iban a ofrecer. ¿Por qué? Porque esa ofrenda que ellos iban a llevar iba a simbolizar el cordero que un día iba a ser inmolado, el único perfecto, que era Cristo Jesús. ¿Sí? En el cual dice la palabra de Dios: no hubo ni mancha,
ni hubo error en Cristo Jesús. Por eso Él fue el Cordero perfecto, en el cual dice, estoy leyendo el 1 de Deuteronomio 17, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Sacrificio. No puedes ofrecerle a Dios cualquier cosa. ¿Entendiste? No podemos ofrecerle a Dios lo que nos sobre. Bueno, vayamos a Malaquías. Antes de terminar el Antiguo Testamento, por ahí está Malaquías. En el capítulo 1, algo muy interesante que vemos aquí en este libro, Malaquías capítulo 1, en el versículo 6 en adelante. Malaquías, búsquelo con toda confianza o anótelo el versículo y luego en casa o quizá en las pantallas también. Dice Malaquías capítulo 1 en el verso 6 al 14: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? O sea, lo que Dios le está diciendo, pues el hijo honra al papá, lo quiere y le dice: papá, tú eres lo mejor. Y dice, y el siervo obedece a su señor, a su amo, ¿verdad? Así es. Entonces la respuesta es sí. Pero Dios está diciendo aquí, si pues yo soy papá o su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué está diciendo? Ahorita vamos a ver, pero la incógnita es, ¿por qué está diciendo eso Dios? Si yo soy su padre, ¿en dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dice, ¿quién? Ahí está quien lo dice, Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la masa de Jehová es despreciable, la mesa de Jehová es despreciable. En el verso 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Qué es lo que había dicho Dios? Sin defecto. ¿Qué es lo que estaba ofreciendo ahora Israel? Animales defectuosos. ¿Qué tiene? Dios no se enoja, Dios es amor. No hay problema, tú hazlo. La ideología de hoy en día es, si te gusta hacerlo, hazlo, ¿sí o no? Todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué yo no? Puede decir un joven, puede decir un esposo. Pero pues si todos se avientan unas canitas al aire, pues ¿por qué yo no? No creo que Dios se enoje. Yo sigo amando a mi esposa, tengo mi catedral. ¿Qué tiene que tenga mis sucursales? Dice un casado. La ideología, ¿verdad? A la conveniencia personal. Por eso dice aquí, en el verso 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El Señor está reclamándole, está enojado porque los sacrificios que Israel estaba ofreciendo eran basura, eran inservibles, no era lo que Dios había mandado. No estaban aprendiendo la lección para adorar a Dios correctamente. No estaban aprendiendo. Venía la gente y le traía pues lo que sobraba, lo que me quedó. Y claro, lo mejor era para su gusto propio. Lo mejor era para su persona. Lo mejor era para divertirse, para vivir la vida. Y a Dios, cuando venían a Dios, le ofrecían, pues, no le así, llévate, así, vente, todo sin entender que para Dios debe de ser lo mejor de ti. Ofreciéndole las miserias
a Dios, mis hermanos. ¿Creen? Y Dios les dice aquí, ¿crees que lo voy a aceptar así? Ese animal que traes como una ofrenda. Ahora, ¿para qué quería Dios ese animalito? Claro que no lo recibía él como que le hacía falta, porque a Dios no le hace falta nada. Él está completo porque Él es todo. Él es la plenitud, ¿sí? Entonces Dios no le, me hace falta un corderito, dame un corderito, sacrifícamelo, ándale, necesito. No, porque Dios no es así. Él nos estaba enseñando que un día, y que si lo pudieran entender, un día vendría aquel cordero, aquel sacrificio que iba a ser exactamente eso, dar su vida en rescate por todos. ¿Y quién era ese sacrificio, mi hermano? ¿Quién es este cordero? Cristo Jesús. Entonces, por eso le recrimina: preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Están conmigo? Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis esa ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y fíjense: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Pues yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Quién está afirmando que para sacrificar debe de ser lo mejor? Jehová de los ejércitos, el gran rey, temible entre las naciones. Y está hablándole a Israel, le dice: ¿por qué me ofreces eso? Esa ofrenda que traes, dásela a tu príncipe a ver si la acepta. Y la respuesta es: claro que no. Entonces el Señor dice: ¿y por qué me traes a mí ofrendas defectuosas? ¿Por qué no te entregas? ¿Por qué vienes si me traes lo más despreciable de tu vida? ¿Por qué vienes y no te ofreces completamente a mí? ¿Por qué no te rindes como un sacrificio a mí? Cuando se habla de la alabanza, de la adoración, podemos conseguir entonces en el libro de los Salmos esta abundancia de alabanza y de adoración, de sacrificios, pero también fueron escritas por el rey David, quien escribió su adoración a Dios en medio de gran alegría, pero también en medio de gran sufrimiento. Cuando el rey David vivió, pues él entendía que a través y por medio de la alabanza a Dios, él se movía a favor de él. Dice el Salmo 22:3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué es lo que nos pide ahora Dios a cada uno de nosotros? Sacrificios de alabanza. De este modo, mis hermanos, cuando David canta, ora ese Salmo 22, verso 3, él dice: tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita entonces en medio del sacrificio de alabanza que hoy se le está ofreciendo a Dios. De este modo David comprendía la importancia
de acercarse a Dios. Pues él mismo sabía cómo debería de acercarse a uno. El Salmo 51, verso 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Mis hermanos, no hay momento, no hay día en que cuando tú ofreces un sacrificio de alabanza, de acción de gracias, cuando te ofreces a ti, tú mismo como un sacrificio, no hay momento en el cual Dios no reciba lo que le estás dando. Pero tienes que darle todo lo que tú tienes, porque en nuestra imperfección como personas, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas y en nuestro pecado, cuando le ofrecemos a Dios nuestra vida, en Él la hace perfecta. Nada más en Él. Salmo 119, en el verso 164, hasta soy raro tantos números, ¿verdad? En el Salmo 119, versículo 164, dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Cuántas veces? 7 veces. Significa, mis hermanos, es decir, que la consagración de un hijo de Dios debe de ser todos los días, que a través de la alabanza, a través de proclamar, a través de confesar, a través de vivir una vida que a Dios le agrade, es un sacrificio que tú estás ofreciéndole todos los días al Señor. Pues en medio de las dificultades, ¿cuántos tienen dificultades? Las dos manos, podemos levantarlas. Un poco del pie también. Todos tenemos dolor, preguntas que no tienen respuestas, ¿verdad? Situaciones que nos están pasando y el Señor nos pide sacrificio de alabanza. Y el Señor nos pide que proclamemos. Eso es exactamente lo que es un sacrificio de adoración y de alabanza que tú le tienes que ofrecer al Señor 7 veces al día, si es preciso, a causa de sus justos juicios. Quiere decir que todo lo que sucede en ti y en mí, como hijo de Dios que somos, no hay injusticias en Él. Todo tiene un propósito. Todo tiene la causa divina. Nada se le salió de las manos a Dios. Tú tienes que ofrecer entonces tu sacrificio. ¿Qué es lo que estás ofreciéndole al Señor? ¿Qué quieres ofrecerle a Dios como un sacrificio de tu vida? Todo lo que tienes. ¿Hay áreas que necesitas entregarle a Dios? Tienes que hacerlo. David se consagraba todos los días, día con día, a través de proclamar, a través de hablar las maravillas, las grandezas de Dios. Pues en medio de esas grandes dificultades vio la mano de Dios en respuesta, que lo ayudó. Y aún en la bonanza podía ver esas maravillas sin cesar. Y aún en los momentos difíciles Dios estuvo obrando en la vida de David. Entonces, mis hermanos, es tanto la importancia que vemos que David, hablando del sacrificio de alabanza, le daba al Señor, que cuando él llevó por segunda vez el arca del pacto hacia el pueblo de Israel, él le indicó a un grupo de hombres, de líderes, de cantores, de servidores, que permaneciesen delante de la presencia de Dios, alabando y exaltando su nombre. Porque era importantísimo que el sacrificio a Dios sea continuo, todos los días. No solamente un domingo, no solamente un miércoles, que son los días de nuestras reuniones, sino todos los días, y no solo en este lugar, sino donde tú estés, a donde tú vayas, en tu trabajo, en tu familia, en esos momentos difíciles de dolor, en esos momentos donde te duele algo, ahí tienes que ofrecer tu sacrificio de alabanza.
y de adoración continuo. Tú eres una alabanza y eres un sacrificio continuo a Dios. Y sabes, no puedes venir delante de Dios trayéndole las miserias. Lo último, trae lo que te cueste. Trae lo que sea difícil para ti. Ofréceselo a Dios. Hermanos, déjenme decirles algo. Las familias necesitan ser transformadas. Los matrimonios de Casa de Oración Santa Fe necesitan ser llenos del Señor. Los hijos necesitan la llenura, el poder para resistir las tentaciones. No podemos venir y pensar que todo está bien, no. Y no ofrecerle a Dios nuestra vida como un sacrificio. Ofrécele a Dios tu vida. Él quiere obrar en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu relación con los demás. Dios quiere obrar, quiere que veas sus maravillas. Dios responde, mis hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16. Versículo 4. Además, estoy en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 4. Además, él designó a algunos levitas para que tocaran salterios y arpas a fin de exaltar y agradecer y alabar a Jehová delante del arca del pacto, para que confesasen y lo hacen a Jehová de los ejércitos. Se designaron gentes para que cantaran, para que proclamaran como un sacrificio. Ya estaba pasando el sacrificio de animalitos, de corderos, de ofrendas materiales. Ahora estaba viniendo el tiempo del sacrificio de alabanza, de cánticos, la música. Ahora tú eres el sacrificio que Dios quiere que sea ofrecido todos los días. Pablo dijo: haced morir pues la carne entre vosotros, ¿sí o no? Mucho de lo que tenemos es que no ha muerto de nuestra carne, nuestros deseos, que son contra la voluntad de Dios. Haced morir allí en el altar donde el fuego de Dios se derrama y donde es ofrecido como un sacrificio precioso delante de Dios. Pero no le ofrezcas a Dios la miseria, lo que te sobra. Esto no creo que, me está estorbando. Bueno, está bien, Señor, no llegues tarde. No hagas cosas que sean incorrectas delante de Dios. Ofrécete a Dios como lo mejor. Señor, lo que tengo, esto es lo que te ofrezco. Aquí está mi vida completamente. De este modo, mis hermanos, el plan que David quería para involucrar al pueblo a la alabanza y a la adoración como un sacrificio culminó en el templo con la dedicación de Salomón en el templo de Jehová. En medio de esa apertura, en medio de ese sacrificio, enseñó el poder que produce alabar y adorar a Dios como un sacrificio. Confesión de lo que Jesús es en nuestras vidas. Ya ves el alboroto que hoy se armó con lo de las Olimpiadas, con la inauguración. Bueno, estamos viendo ahí a predicadores, maestros que hablan sobre lo que implica esa situación de la inauguración de las Olimpiadas. Y prácticamente uno dice: pues eso está muy lejos, ¿a mí qué me afecta? Dice uno, ¿no? Pero él decía, uno de los predicadores decía: miren, ciertamente para nosotros no estamos en ese lugar físicamente, pero lo que sí es cierto es que los cristianos tienen que empezar a levantar la voz, pero no en protestas, no en huelgas, no en mitin, sino en proclamación de las verdades de Jesús, como verdaderos discípulos. Que seamos un testimonio a los demás. No vamos a ir a París a hacer testimonio,
Tú vas a ser testimonio en tu casa, en tu familia. Vas a ser un esposo mejor, una esposa mejor, un hijo, un amigo, un hermano. Vas a ser mejor, y eso es exactamente. ¿Y saben por qué se vino más grande el problema en las Olimpiadas? Porque uno de los 8 patrocinadores más grandes que tenía, quitaron su patrocinio de red inalámbrica de los mayores que hay en Estados Unidos. Ya le quitó ese patrocinio, y entonces sintieron que los organizadores cometieron un error según ellos. Hubo unas disculpas, pero el daño ya estaba hecho, ya estaba mandado el mensaje. La inclusión de género, en todos sus aspectos. Y decían que a un surfista que decía, que traía en su tabla de surfing, que iba a competir, que decía ahí, creo que decía Jesús es el Señor. Le dijeron, o lo quitas ese nombre, o quedes descalificado. Y todo lo que hicieron en la inauguración y todo lo que se ha movido, no hay problema. ¿Qué cosa, no? ¿A dónde es el ataque, mis hermanos? A los cristianos. A los cristianos. El ataque es contra Jesucristo. ¿Por qué no atacaron otras religiones? ¿Por qué no atacaron a otros profetas de otras religiones? Fue a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos saben que ese es el enemigo número 1 a vencer. Pero no podrán con él porque está establecido. Entonces, y nosotros como cristianos venimos a la iglesia y dándole al Señor ahí, pues bueno, no tengo ganas, no quiero, no siento. Mis hermanos, debemos estar fervientes en el Señor, llenos de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para testificar, para vivir una vida consagrada, para ser una mejor familia. Y nos ofrecemos a Dios como un sacrificio todos los días. Señor, cámbiame, renuévame, transfórmame. Todo lo que quieras cambiar en mi vida, aquí estoy. Me ofrezco a ti. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Dice, y cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, dice, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Vean ustedes cómo lo que Dios pedía eran los sacrificios de animalitos. Vean ustedes, imagínense todo lo que representaba ese sacrificio de llevar, de ofrecer, de cargar y de darle lo mejor, de buscar que esa ofrenda para sacrificarla no tuviera defectos, no tuviera contaminantes. Y ahora, mis hermanos, nosotros venimos a la alabanza y la adoración. Debemos entender que nuestra alabanza y nuestro sacrificio no debe de tener contaminantes. Tenemos que estar dispuestos a ofrecerle todo. El Señor te está pidiendo todo en tu vida. Y dice, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Cómo es que se llena de su gloria? Como cantábamos hace rato. ¿Cómo es que se llena o rodeados de la gloria de Dios? ¿Cómo es que podemos estar rodeados de la santidad de Dios? ¿Cómo es que podemos estar rodeados del poder de Dios? Con nuestros sacrificios, con el entendimiento de que lo que Dios está pidiéndote ahora es tu vida, tu corazón.
así como esté destrozado, así como lo tengas, así como con esas dudas, con ese correteo que el mundo te dio, que se lo ofrezcas al Señor en esta mañana y que le digas: Señor, aquí está mi ofrenda para ti. Y que ofrezcas a tu familia, a tus hijos, y le dices: Señor, ahí están mis hijos, los pongo delante de ti. Y quiero terminar Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, en el verso 15. ¿Qué dice? Así que ofrezcamos. ¿Quién va a ofrecer? Tú y yo. Ofrezcamos, traigamos. ¿Cuál es tu intención al venir a la iglesia? ¿Qué traes para ofrecer? Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está la clave correcta. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Jesucristo el Cordero, el sacrificio perfecto. El sacrificio que se ofreció en la cruz del Calvario para dar su vida por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados y darnos entrada a la eternidad con Dios por medio de Él. Qué hermoso, ¿no? Se cumplió el sacrificio perfecto, ya lo hizo Jesús. Pero Él quiere algo más de ti. No te creas que te puedes sentar y decir: pues ya lo hizo Jesús, ya para qué lo hago yo. ¿Yo qué quieren que haga yo? Yo si quiero no voy, no hay problema. No hay que ser religiosos, no hay que ser tan fanáticos. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Esa es una versión Chuy habla hoy. Así puede pensar muchos, pero ¿para qué tanto? ¿Qué tanto es ahí metida? Oye, 2 horas, 3 horas, pues ¿qué te dan? No entienden. Si hubiera más tiempo, aquí lo estaríamos. Aquí nos reuniríamos y viviríamos aquí, ¿sí o no? Ay, sí. Casas de campañas, ¿verdad? Para todos. Dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio ¿de qué? De alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Que tú hables de Jesús, que tú proclames, que lleves las maravillas de Jesús a los demás. Que hables de la palabra a tu esposa. Que esposa, que le hables de Dios a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos. Todas las abuelitas, háblenles a sus nietos de Dios. Háblenle al yerno también, háblenle, tráiganselo al Señor. A la nuera también, la nuera. Esposos, a la suegra, háblenles del Señor. ¿O no? Frutos de labios que confiesan su nombre. No está hablando de que canten. Eso es una parte nada más de lo que es sacrificio de alabanza. Es proclamar de Jesús. Platica, habla de Jesús. Ponlo como el primer lugar en tu corazón. Pon a Jesús como el primer lugar en tu vida. Ofrécete todos los días, en la mañana, en la tarde, en el anochecer. Dile: Señor, gracias, aquí está mi vida, Señor, me ofrezco a ti. Yo soy un sacrificio. Quema, consume lo que pueda ser un estorbo para que tu gloria, Señor, esté manifestándose en mi vida. He estado platicando con algunos de ustedes, hermanos. Es necesario que la gloria de Dios se manifieste en tu familia. Es necesario que la gloria de Dios se manifieste en casa. Es necesario que la gloria de Dios se manifieste en tu corazón, rodeado de su gloria. En su gloria, mis hermanos, hay paz, hay gozo, hay alegría, hay bendición, hay madurez, crecimiento. Está todo lo bueno. Y yo quiero invitarle que se ponga de pie, por favor. Luis. Rodeado, Señor, de tu gloria. Quiero estar rodeado de tu gloria, Señor.
Yo quiero invitarle que, si cierra sus ojos, centre sus pensamientos en Dios. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? A lo mejor de Dios te acuerdas solamente cuando hay una emergencia, pero no es acordarse solamente de Dios, es hacerlo de la forma correcta. Si no buscas a Dios por medio de Jesucristo, mis hermanos, que Él es el Cordero inmolado, es en vano todo. Es en vano todo lo que tú hagas. Ofrece continuamente a Dios. Y yo quiero que pongas tu vida delante del Señor. Tal vez es una vida de pecado. Pónsela delante de Dios. Tal vez es una vida de dudas, de hablar mal, de iras, de enojo, de un carácter que no ha sido transformado. Ponlo delante de Dios. ¿Qué área de tu vida necesitas entregarle a Dios? ¿Tu salud? A lo mejor te sientes enfermo, decaído, siempre estás durmiéndote, no tienes fuerzas para esto, para aquello, no piensas con cordura las cosas. Ponte delante de Dios, porque lo que tú debes de hacer es continuamente, como un sacrificio, es frutos de labios que confiesen su nombre. Que cuando tú hables con poder la palabra. Cuando tú hables, edifiques a aquel que te está oyendo. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, el enemigo. Inclusive somos llamados a hablarle al enemigo de la palabra del Señor. Aquel que te ha hecho daño, aquel que te ha hecho la vida imposible, tienes que hablarle del Señor también. Pero es necesario que tu vida esté rodeada de su gloria, rodeada de su majestad. Queremos, Señor, estar rodeados de tu gloria. No queremos más que ofrecernos como un sacrificio, que confiesen que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Vamos, dile: te veré en la hermosura de tu santidad. Presencia quiero estar y verte cara a cara. Dile una vez más: te veré en la hermosura de tu santidad, transformándome a tu imagen y verte cara a cara. Levanta tus manos y dile: tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Tu gloria llenando mi ser. Santidad, tu majestad me hacen rendirme a ti. Dile: tu gloria está aquí. Oh, sí, Señor. Tu gloria llenando mi ser. Reflejarme en ti, uno solo contigo, rodeado de tu gloria. Vamos, dile: tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Levanta tus manos y dile:
llenando mi ser. Dile tu santidad, tu santidad, tu majestad me hacen rendirme a ti. Tu gloria está aquí, Señor. Aquí. Tu gloria llenando mi ser. Reflejarme en ti. Uno solo contigo, rodeado de tu gloria. Rodeado de tu gloria. Oh, de tu gloria, Señor. Dile, rodeado de tu gloria. Oh, sí. Yo quiero estar, Señor, rodeado de tu gloria. Rodéame, Señor, rodeado de tu gloria. Dile la última vez. Rodeado de tu gloria, contemplándote a ti. Contemplándote a ti. Tu santidad, Señor, tu gloria llena nuestro ser, llena nuestros corazones de ti. Yo quiero estar rodeado de tu gloria, de tu santidad, rodeado de tu presencia. A donde quiera que yo vaya, Señor, rodeado de ti. Me ofrezco, Señor, como un sacrificio, Dios, de alabanza, que confiesen tu nombre, que hablen de tus maravillas. No voy a hablar de otra cosa más que de ti, Señor. Tu gloria está aquí, transformando, renovando a las familias, transformando, Señor, matrimonios, restaurando la salud en aquel que lo necesita, en el nombre de Jesús. Contemplándote a ti, Señor. Tu gloria está aquí, oh Rey. Gracias, Señor. Levanta tus manos conmigo y juntos adoremos. Adórale. Ofrécete como un sacrificio. Dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que soy, aquí está lo que tengo, te lo doy a ti. Te lo ofrezco, Señor, mi vida, mi corazón. Quiero contemplar tu rostro, quiero tu gloria aquí en mi hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Para tu gloria quiero ser, Señor. Gracias, Señor. Contemplándote a ti, Dios. Tu gloria, Dios. Contemplándote a ti. Contemplándote, Señor. Tu gloria, tu gloria. Aleluya. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.